Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué podrá dar para recobrarla. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hemos visto al profeta Jeremías. Y Jeremías que se queja. Se queja porque el Señor, con su amor, lo ha seducido. Él va proclamando lo que el Señor pide. Recordemos que el profeta no es, como algunos piensan, aquel que adivina el futuro. Eso no es un profeta. No es el que anuncia calamidades. El profeta es aquel que es fiel a Dios y anuncia lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quieren en los hombres? Ese era el profeta. Y ante el pecado denuncia el pecado y busca el bien de todos. ¿Cuál es la reacción que se encuentra Jeremías? Desprecio absoluto, oprobio y desprecio a diario, luchas contra él, odios. Bien, no pasa lo mismo con los nuevos profetas. Recordemos que en el Nuevo Testamento, nosotros, no nosotros los curas, nosotros los fieles, somos profetas. Por el bautismo somos profetas. Quiere decir, por el bautismo y la confirmación, ese ser profeta conlleva lo que se llama el apostolado, o sea, el hablar en nombre de Dios. El que es cristiano y lleva el Espíritu de Cristo, habla o debería hablar con lo que Dios quiere. Y no es verdad que nos encontramos tantos cristianos con lo mismo, desprecio a Dios. Y un poco lo que pasaba al profeta, como si Dios no existiese para la gente. Hablas de Dios y eres el tonto, eres inútil, no sirves para nada. Eres aquel que todavía está con esas cosas, todavía hablas de Dios, pero si Dios ha muerto, si Dios no existe, si Dios es una invención de los hombres, ¿qué te has creído? Y el profeta auténtico, el que ha conocido las cosas de Dios, se da cuenta de que lo que cuesta realmente hablar de Dios por el desprecio total de los hombres. ¿De todos? No. De la mayoría, sí. Y entonces viene el desánimo. Y es en ese momento de desánimo que nos habla la segunda lectura de hoy, que es San Pablo. Y San Pablo a los romanos les dice: no os amoldéis a este mundo. Transformaos por la renovación de la mente, la metanoia, la conversión, para saber discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Eso es lo que hemos de llevar adelante, buscar el bien que Dios quiere. Pero hace una cosa muy curiosa, dice aquí el mismo San Pablo justo antes: hermanos, por la misericordia de Dios, os exhorto a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto espiritual.
En el fondo esto liga perfectamente con el Evangelio de hoy. El culto, y estamos en el culto espiritual, el sacrificio de Cristo, ha de estar asociado a nuestro sacrificio. Lo dirá el Evangelio de hoy: quien no quiera llevar su cruz y me siga no es digno de mí. Y si alguno quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Y qué quiere decir ese negarse a sí mismo? En el fondo, aunque tiene muchos más matices, negarse a sí mismo quiere decir negarse a todo aquello que nos separa a Dios, a lo que es el pecado. Si por el bautismo nos hemos consagrado a Dios y hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, consagrados a la Trinidad, en el fondo lo que se nos está diciendo es: renuncia a todo lo que te separe de Dios, y especialmente a todo lo que sea el pecado. ¿Tú crees que puedes venir al sacrificio de Dios y venir a comulgar, te crees en comunión con Dios, cuando no te importan los mandamientos de Dios, cuando vives en la mentira o vives en el ateísmo práctico, no teórico? Dices que crees en Dios, pero en la práctica, como si no creyeses. O en el asesinato, matas a tus hijos o ayudas a que otros los maten y te crees que no pasa nada. O eliminas a tus padres o a tus abuelos. No, es un acto de piedad eliminarlos para que no sufran. La mentira del diablo, que continúa una y otra vez. O mientes descaradamente porque te interesa. O calumnias a tu hermano porque te interesa, para tus intereses. Y así con todos los mandamientos. O vives en adulterio constante, y te crees que puedes presentarte ante Cristo y comulgar porque tú eres bueno. Los demás sí que son malos, porque juzgan a los demás. Pero tú eres muy bueno. Tú eres tan bueno que tienes todos los derechos ante Dios. Y Pablo te vuelve a decir: oye, para presentarte al sacrificio, el primer sacrificio eres tú, que has de vivir una vida como Dios quiere, dejando el mal, buscando realmente la gracia, cambiando el corazón y la mente para vivir en Cristo. Y si eso ya solo con los mandamientos, y hay bastante para reflexionar y cambiar, viene todavía más la mentalidad que nos da el Evangelio de hoy. Recordemos que es la continuación del Evangelio de domingo pasado. Y yo te digo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. Bien, después de decir eso, Jesús dice que empieza a manifestar a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén, que padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que tenía que ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Y Pedro, que aquí nos parece el malo de la película, pero tenía toda la razón del mundo, Pedro, pero si acabas de decir que eres el Mesías ha de ser el rey de Israel, no lo dice así, pero está implícito. ¿Cómo vas a morir allí en Jerusalén? ¿Cómo es que te van a matar? No, eso no puede ser. En su mentalidad no podía ser. Si ellos pensaban que siendo el Mesías y el rey de Israel, ellos iban a ser los primeros ministros del reino, iban a hacer el gran gobierno político religioso. Y entonces es Jesús que le corrige. Ponte tras de mí, Satanás, detrás de mí. Eres para mí piedra de tropiezo. Piensas como los hombres, no como Dios. Y aquí hay ese punto tan difícil que realmente cuesta una vida entera llegar al punto que Jesús pide, que pensemos como Dios y no como los hombres. La gran tentación nuestra, de todos, de los curas, de los laicos, de mucha gente, es amoldarse a lo que los demás piensan. Claro, es la forma para muchos de sobrevivir
Oh, es que si no perderé el empleo, es que si no perderé a mi hija, es que si no perderé no sé qué, no puedo decir nada, y de callar, 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 hasta acabar pensando igual que los demás. Y dices, no, recuerda siempre el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero en nombre de Dios, buscar el bien que Dios quiere, darse cuenta de que no estamos solos, de que todo esto es una preparación a la vida eterna, de que aquí nos lo jugamos todo. Vendrá al final el Hijo del Hombre, pagará a cada uno según sus obras. Y sus obras son: ¿has seguido la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que es bueno? ¿O has preferido seguir lo que te marcan las modas, la sociedad del momento, lo que es políticamente correcto, lo que son las ideologías de cada momento, lo que dicen los que mandan y te dejas llevar como borriquillo? ¿O buscas la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti? Esa es la gran lucha. Renunciar al mal en nosotros, buscar el bien de Dios, ser sal de la tierra, luz del mundo. Qué difícil es eso, pero es la vocación cristiana, vocación a la santidad, a llevar la cruz de Cristo y, si es necesario, dar la vida por Él.